Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. Extiende esa mano de poder, Padre. Extiende esa mano santa sobre este pueblo y sé tú, Padre, ministrando nuestras vidas. Tú eres grande y poderoso para hacerlo. Encomendamos este servicio en tus poderosas manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, la predestinación. Texto bíblico, Efesios 1, 3, 4. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. Alabado el nombre del Señor. Él predestinó a una creación para que esa creación pudiera presentarse a Él sin mancha y sin contaminación. La elección de Dios constituye un acto soberano del Dios eterno para la raza humana. Esta elección de Dios sirve de base para las demás bendiciones espirituales, pero esta elección tiene un propósito divino para que fuésemos santos y sin mancha a los pies de Cristo. Amén, gloria a Dios. Los creyentes o cristianos, como nos quieran llamar, tenemos de parte de Dios un acto sublime que nos permite entender a Dios o el amor de Dios por el hombre. Amén, gloria a En Dios. 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, todos fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Somos salvos por gracia de Dios y porque hemos decidido seguir a Cristo como nuestro Salvador. Amén. Y como nos dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Es ahí donde usted tiene que entender el propósito de Dios. ¿Por qué es hijo de Dios? No por deseo humano, ni engendrado por hombre, sino por la gracia o por el poder de Dios. Sí, amén. Por esa voluntad de Dios que en su gran amor predestinó a toda esa raza humana, Sí, amén. pero en ese camino que toma toda la humanidad, desobedecieron a Dios. Y el mundo viene a tomar un destino. Y todos vienen diciendo, es que ese es mi destino. Ese es el destino que le impuso Satanás cuando el hombre le falló a Dios. Amén. Usted ha sido predestinado para regresar a presentarse al Señor sin mancha y sin contaminación. Sí. Gloria a Dios. El destino es el que toma el ser humano cuando peca o cuando pecó. Y en el momento que cambia su predestinación, queda viviendo en un destino. El destino del ser humano no cambia hasta que
determina entregarse a Cristo. Amén. Ahora usted ya no tiene el destino que le marcó el diablo, sino que ustedes, de todos nosotros, tenemos la predestinación del Señor para regresar a presentarlos a Él. Amén. Como también nos da a conocer que la fe no es algo que viene de nosotros, sino es un don de Dios, como dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En esa gracia, en esa voluntad de Dios, nos dio esa fe, para que en fe nosotros encontremos el camino correcto y llegar a la predestinación que Dios determinó en nosotros. Y todo esto es consistente con la doctrina que todo lo que pasa proviene de Dios. Amén. O sea, en lo que a todo ser humano le sucede, como hijo de Dios, muchas veces renegamos por lo que estamos viviendo, sin entender que lo que estamos viviendo es porque Dios lo ha permitido. Sí, amén. Por eso dice la palabra de Dios que le demos gracias a Dios por todo. Porque lo que usted está tomando como malo puede ser algo bueno para su vida. El ser humano proviene de Dios, porque Dios ha preparado todo, como nos dice en el libro de Efesios, versículo 1, capítulo 11. En él asimismo dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. O sea, en esa predestinación, y si su voluntad fue esa, nosotros tenemos que caminar buscando el camino correcto. O sea, somos herederos por el propósito eterno de Dios. Lo que es la predestinación es algo que el ser humano no puede entender por nuestra naturaleza humana o de pecado. No entendemos, y todos vivimos creyendo en un destino. Todos vivimos pensando que porque eso es lo que el destino los marcó. Amén. Usted ya no es marcado por el destino, porque esa marca es del diablo. Amén. Sí, amén. Así es. Ahora usted está predestinado a llegar con Gloria Cristo. al Señor Jesús. Y eso no es otra cosa, sino que el Señor no lo marcó de otra manera, sino que lo selló con su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Es ahí donde usted se convierte en un verdadero hijo de Dios para heredar el reino de los cielos por el sello del Espíritu Santo. Amén. Y ese sello es el sello de su predestinación. Gracias. No es el sello del destino, porque el destino se lo marcó el diablo. Sí, amén. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Amén. ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Ahora démonos cuenta que el caminar nuestro es muy erróneo y muy lejos de encontrar el camino correcto sin un Dios en nuestro corazón. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué poquito hay de diferencia, ¿verdad? Así como son de altos los cielos y la tierra, así estamos de lejos para tener una mente como la de Dios. O caminar como Dios quiere que caminemos. Estamos lejos de llegar a entender la mente del Señor. ¿Por qué razón? Porque el hombre marcado por un destino llega, recibe a Cristo en su corazón, pero no puede destruir su cuerpo. Amén. Mora
el Espíritu Santo de Dios en un cuerpo de carne y de pecado, lo cual es la lucha que tenemos todos. Luchamos contra el alma y contra la carne para poder encontrar el camino correcto y buscar de Dios o nuestra predestinación. Para muchos que hacen preguntas sobre la predestinación de los condenados o de los que se crean ir al infierno, vea el libro de Romanos capítulo 9 verso 13 al 15, y dice, donde nos dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, no es una contradicción de Dios hacia el hombre. Dios, cuando los predestinó, también conoce algo que hay en nosotros, que es el libre albedrío. Amén. Él le dejó una mente libre a usted, a mí, a todos, para que nosotros determinemos si caminar con Dios o caminar con Satanás. Amén. Entonces, si Dios sabe que el hombre es de tan dura cerviz que ni aunque le digan aquí está Cristo va a obedecer, determina amar al que tiene un corazón dispuesto para ser transformado por Dios. Amén. Porque yo quiero que entienda que hay mucha gente que ni en que así le digan lo que le digan, no entiende ni quiere saber de Dios. Amén. Entonces, Dios no obliga a nadie. Y si Él es el que escudriña los corazones, Él sabe por qué aborreció a Esaú. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y conoce su corazón. Amén. Es ahí donde se mueve el poder de Dios. Gloria al Señor. Y conoce los corazones como lo registran las Sagradas Escrituras. En el libro de Jeremías 17, capítulo 17, verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, cuando usted oye esa palabra de parte de Dios, tenemos un corazón muy malo, un corazón muy engañoso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Solamente el que los formó. Porque si el diablo lo conociera, nadie tuviera la capacidad de ser salvo. Solamente Dios los conoce. O sea, Dios es el que conoce el corazón del hombre. Él puede predestinar por conocer el corazón del hombre y no por maldad, porque Dios no es Dios injusto, sino que el hombre va al infierno porque Él lo determina, no Dios, por la dureza de corazón. ¿Cuánto hombre o mujer llamada cristiana conoce la verdad, pero viven cautivos porque no se quieren entregar de lleno al Señor? No quieren servir a Dios. Y no es porque no oigan ni conozcan. Definitivamente determinan vivir en desobedientes o rebeldes. Amén. La rebelión en contra de Dios ha existido desde los inicios de la creación. El hombre ha sido rebelde sin causa. ¿Por qué sin causa? Porque no tiene algo que pueda decir por eso lo hago, sino que lo hacen por pura injusticia y desobediencia en el corazón. Sí, amén. El libro de Romanos 9:17 dice, porque la Escritura a Faraón para esto mismo
te he levantado para mostrar en ti, dice, mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece, endurece. Ahora bien, ¿por qué Dios no hizo que Faraón tuviera un corazón sensible? Porque él conocía ese corazón. Ese hombre, aunque el mismo Dios bajara a la tierra y se le presentara, no lo iba a querer, lo iba a aborrecer. Entonces tuvo que servir para el propósito de Dios. Amén. Porque hay muchas personas, muchas almas en el mundo que determinan servir para que aticen el fuego en el infierno. Por la dureza, por la maldad de corazón. No por falta de conocimiento. Porque muchos, o la mayoría, que ahora desobedece son los que más conocen. Y conociendo la Escritura que dice que al que más le devengará al que conoce, no al que no conoce. Sí, amén. Y es la naturaleza de la gracia para que usted tome la decisión si amar a Dios para ser amado por Él, o amar el pecado y ser aborrecido por Dios. Porque eso es lo que pasa cuando usted ama el pecado, es aborrecido por Dios. Por libre albedrío, que es determinar qué quiere hacer usted en esta vida. Ahora Pablo introduce el propósito de Dios. Ya ha dicho quién escogió, a quién escogió y en qué momento escogió, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. Porque él ya sabía el corazón que iba a tener cada uno de nosotros. Amén. Esa es la grandeza de nuestro Dios. El conocer al hombre desde antes de formarlo. En el versículo 4 dice, encontramos lo que dice la Escritura. Y es una bendición muy grande. Ser escogidos por Dios, y tiene un propósito definido y bien claro. Dios tiene todas las cosas planificadas con anticipación. A Dios nadie le toma por sorpresa. Amén. Porque Él es el creador, el hacedor de todo. Él es el que hace y deshace cuando hay o toma la determinación de hacer o deshacer. Amén. Tenemos el ejemplo que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, que también su Hijo ya estaba predestinado para que diese su vida por usted y por mí. Amén. Pero esa predestinación muchas veces no entendemos por qué Jesucristo fue predestinado. Gloria a Dios. Es por eso que no llegamos a amar a Dios, porque no sabemos el amor que Dios tiene por nosotros. Amén. Creemos en un Dios grande, en un Dios lleno de amor y de misericordia, pero no somos capaces de entender el amor de Dios. Amén. Porque si lo entendiéramos, nosotros tratáramos de ser santos verdaderamente, viviendo en obediencia, amando a Dios, amando al prójimo, Amén. guiándolos en el poder de su palabra. Alabado sea su nombre, Señor. En el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, si Él las preparó es para que usted y yo caminemos Amén. haciendo buenas obras. Sí, amén. No a destruir, sino a edificar como verdaderos hijos de Gloria Dios. al Señor. Aleluya. En el momento en que nosotros tomamos compromiso con Dios, usted sabe o debe de saber que es una hechura de Dios creados en Cristo para buenas obras, no para otra cosa. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. O sea que ahora nosotros sabemos que Él es un ser creado por Dios y después nosotros creados a la hechura y semejanza de su Hijo Jesucristo. Sí, amén. Bendito Dios. Conforme a la imagen de su Hijo, dice, para que sea el primogénito, porque Él tiene que ser primero en todo. Amén. Si lográramos tener la capacidad de hacer a Dios primero en todo, no solo el Señor se regocijara al inclinar su oído y sus ojos a la congregación, sino que el poder de Dios rebosáramos del poder del Espíritu de Amén. Dios. Aleluya. No hubiéramos enfermos, no hubiéramos necesitados, sino gente llenos del conocimiento y del amor de Dios. Amén. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Ahora Gloria a usted Dios. tiene el conocimiento de que por qué fue escogido de parte de Dios. Y ahora, ¿quién le dio mediante el sacrificio el Espíritu Santo que ahora mora en cada hijo de Dios? O sea, demos gracias a Dios por los demás, por haberlos predestinado para ser salvos por el Espíritu y la fe en Jesucristo. Bendito. Hay que darle gracias al Señor porque Él en su grandeza se manifestó predestinándolos para la salvación Sí, amén. de nuestras almas. Cada creyente es santo por la razón de pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, cuando dice que todo creyente es santo por pertenecer al pueblo de Dios, es aquel que aceptó a Cristo como su Salvador y se arrepintió de sus pecados. Amén. Mas sin embargo, los creyentes tienen que manifestarse en su calidad de lo que son, santos y sin mancha, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, dice, en toda vuestra manera de vivir. Sí, amén. No solo cuando va a la iglesia, Amén. no solo cuando cree que lo están viendo. En todo momento tiene que mostrarse santo, Gloria a Dios. porque escrito está, dice, sed santos porque yo soy Santo. santo. Amén. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 y 16. Ahí va a encontrar esa lectura en donde nos exhorta a que vivamos
en un estado santo para el servicio del Señor. Gloria a Dios. Hay una responsabilidad propia, pero no estamos solos. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, esa es la ventaja del ser humano ahora. Donde quiera que usted esté, si no ha pecado, si sigue viviendo en la obediencia, allí está el Señor con usted. Amén. Nuestra vida es moldeada y transformada para llevar frutos a Dios. Ahora usted ya no es el mismo pecador. Ahora usted es un hijo de Dios. Amén. En las iglesias, muchas gentes buscan pretextos o muchas gentes quieren dirigirse viendo lo que dejaron atrás. El cristiano verdadero debe de tener dominio propio Amén. y vivir en el fundamento que es Cristo. El fundamento que es Cristo lo llevará a entender el propósito eterno de Dios para la salvación de nuestras almas. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Amén. y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora bien, ¿verdad que no puede decir usted: yo fui inteligente, por eso busqué de Dios? Lo eligió Dios para que le sirva, Amén. Gloria a Dios. para que le busque, para que lo conozca. Gracias, Señor. ¿Qué está pasando si sabe que lo eligió Dios y vive en desobediencia? O vivimos buscando la manera de no tomar compromiso. Tome compromiso con Dios, porque usted ha sido escogido de parte de Amén. Dios. Gloria a Sí, Dios. amén. No por sabiduría humana, proviene de Dios el ser llamados para el servicio de nuestro Señor. Bendito sea. Amén. Hay necesidad de enseñarnos a que debemos enfrentar algo más serio después del arrepentimiento por todo lo que hicimos. Aparte de ese arrepentimiento, para poder recibir la salvación de nuestras almas, hay que arrepentirlos no solo de los pecados, sino que vivir en obediencia. Amén. Usted no puede decir: yo me arrepentí de corazón, y mañana está viviendo o haciendo desobediencia. El arrepentimiento no le va a contar mañana que venga el Señor si lo hay en desobediencia. Ese es el problemita más grande que está enfrentando la iglesia, que llegamos por una u otra razón a los pies de Cristo. Amén. Probablemente ese día nos arrepentimos de corazón y vivimos enamorados de nuestro primer amor. 3 meses después, como el recién casado, se le va olvidando aquel primer amor por Dios. Amén. Y empezamos a flaquear, a buscar el pretexto, a enfermarlos, a cansarlos y a desobedecer a Dios. Amén. Es ahí donde viene el llamado desánimo. Y no es porque no se haya arrepentido el día que aceptó Cristo, sino que ese arrepentimiento fue un instante, Amén. por una aflicción o necesidad. El arrepentimiento tiene que ser por todos los días de su vida. Amén. Ahí se da cuenta usted
de que un corazón arrepentido heredará el reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero el arrepentimiento tiene que perdurar hasta el fin de sus días. Bendito Dios. Y entonces podremos recibir la promesa de Dios. Porque hemos acabado la carrera. Amén. Y el Señor premia cuando alguien ha terminado la carrera. Gracias, Señor. Tenemos que arrepentirnos de lo que somos, desobedientes. En la desobediencia se mueve Satanás, pero lo llamamos cristianos. Amén. Si sabemos que en la desobediencia se mueven los demonios, ¿por qué desobedecer? Es de buscar la respuesta de parte de Dios y entregarlos a Dios. Amén. Nada menos ahora hablaba con uno de mis hermanos y le digo, es que la desobediencia es lo que está quebrando al cristianismo. Amén. Porque ahora somos, mañana no somos. Sí, amén. O ahora los arrepentimos, mañana no. Y empezamos a ver hacia atrás y lo volvemos cristianos mañosos o con muchas mañas, Amén. acostumbrados a vivir en el pecado y queriendo hacer lo bueno. Hay que obedecer a Dios en toda manera de vivir. Sí, amén. La gracia ofrece una muerte que no podíamos morir y una vida que no podíamos vivir. Amén. En ese momento usted puede decir, ¿qué es esto? Dicha vida, en dicha redención hay perdón de pecados Amén. para todo aquel que tiene el conocimiento y continúa viviendo en Cristo. Amén. Ahora, ¿por qué tenía una muerte en la que no podía morir? Porque durante usted no se arrepienta, usted no muere al pecado. Sigue viviendo en el pecado. Amén. Ahora la gracia le permite morir al pecado. Gloria a Dios. Como hay una vida que no podía vivir. Amén. ¿Por qué no la podía vivir? Porque estaba destinado a ir a parar al infierno. Amén. Pero ahora hay una vida que usted puede vivir por una eternidad al lado de Bendito Jesucristo. Dios. Amén. Y eso es lo hermoso cuando usted entiende la situación que vive el cristianismo. Sí, amén. Alejado de una realidad, de una verdad. No es lo mismo que traiga su Biblia y oiga el mensaje a que venga con un corazón dispuesto y pueda atesorar esa palabra Sí, y amén. vivir por ella. Gloria. Porque al vivir por la palabra de Dios, usted heredará la promesa de Dios. Gloria al Señor. En el conocimiento, probablemente muy corto que tengamos todos respecto a Dios, usted sabe que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Amén. Pero al recibir el Espíritu de Dios, alcanzamos a entender el amor de Dios. Amén. Y al entender el amor de Dios, empezamos a conocer a Dios. Sí. Y en el conocer a Dios, debemos de obedecerle para que se manifieste la gracia de Dios en el corazón del hombre. Amén. Perdón de pecados. No puede decir Dios ya me perdonó mis pecados si la obediencia está lejos de su vida. Amén. Amén. Dios perdona pecados cuando la obediencia es una naturaleza en su interior. Amén. Cuando Cristo está en su interior para buenas obras y el conocimiento florece en la vida, en la manera de hablar, de ver de cada cristiano. Sí, amén. Pero en el que desobedece, lo que florece es el pecado, la malicia,
la maldad, el odio, el rencor. Amén. Entonces, son dos cosas muy diferentes y no difíciles de comprender. La comprensión de lo que es ser hijo de Dios la recibió usted cuando aceptó a Cristo. Ahora, como cristiano, usted tiene el conocimiento de qué se trata y de qué tiene que hacer para heredar el reino de los cielos. Amén. Y con ese conocimiento y la vida que tiene por delante, tiene que caminar de la mano. No puede dejar el conocimiento de la palabra de Dios y caminar solo, porque entonces caminará oscuro. Porque hay un Cristo vivo que dio su vida por usted y que resucitó de entre los muertos. Ahora, Él, por medio de su Santo Espíritu, lo guiará todos los días de su vida si usted no lo saca de su corazón. Y en ese caminar de la mano de Jesucristo encontraremos salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Dios es grande y poderoso. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Santo y verdadero es el que vive en el corazón de sus hijos. Ahora te pido, Padre, que extiendas esa mano de poder y que el poder de Dios se manifieste en el corazón nuestro. Que el poder de Dios nos lleve a entender la muerte que hemos determinado tomar en nuestra vida como hijos de Dios y vivir para vivir con Cristo. Desata de tu poder, Padre, llénalos de la sabiduría, llénalos del entendimiento, llénalos del amor de Dios. Ante tu presencia estoy, Padre, elevando mi oración a ti, pidiéndote, Padre, que el poder de Dios pueda tocar la vida de cada uno de tus hijos. Señor Jesús, así te pido también, Padre, que extiendas tu mano sobre este cuerpo de Cristo, que hemos enfrentado luchas, pero el Señor nunca los ha dejado y el diablo ha sido siempre avergonzado. Extiende esa mano de poder, Padre, y todo aquel enfermo necesitado, ahora en tu nombre declaro sanidad, bendición, liberación, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor Jesús, que todo aquel espíritu diabólico, espíritu de demonio, en tu nombre lo reprendo, Padre. En el nombre de Jesús, se irán de sus cuerpos. Enfermedades saldrán de esos cuerpos. Maldiciones desaparecerán de la vida de cada uno de tus hijos. Señor Jesús, extiende esa mano de poder, Padre. Y grande es el Señor y poderoso para hacerlo. Ahora en tu nombre, Padre, sujeto toda enfermedad. En el nombre de Jesús, el que tiene síntomas de flu, póngase su mano en sus fosas nasales y declare que el mal no le llega, que la enfermedad no podrá tocar su cuerpo, y el domingo estará sonriendo aquí que se devuelve todo, porque el Señor es grande. En el nombre de Jesús declaro sanidad en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús pido, Padre, por cada uno de ellos, como por cada uno de los que no han podido venir. Pon obediencia, Padre, en esos corazones. Bendícelos. En el nombre de Jesús pido por este cuerpo de Cristo. Intercedo en el nombre de Jesús por la vida de todo hijo de Dios, por todo aquel que se aleja con el desánimo, con la desobediencia. Transfórmalo, Padre, y tráelo
a tus Que pies. deseo Así te pido, Padre, que todo aquel que dispone venir a alabar tu santo nombre, lo haga con un corazón Gloria a Dios, Padre Santo. determinado a tu Sí, servicio. Señor. En el nombre de Jesús, yo en tu nombre, Padre, declaro bendición, liberación y sanidad en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.